Capítulo 1. El mundo antes del desastre. Tenochtitlan en su apogeo. Imagínate esto. Estamos en el año 1518 y en medio de un lago, en el corazón del Valle de México, existe una ciudad que hace que cualquier capital europea de la época parezca un pueblucho de mala muerte. Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, es una metrópoli de más de 200.000 habitantes, con calzadas monumentales, acueductos que traen agua dulce desde Chapultepec, mercados donde se comercia con todo lo imaginable, y templos tan altos que podrías ver el horizonte completo desde arriba. Mientras en Europa todavía están tirando sus desechos por la ventana, los mexicas tienen un sistema de limpieza urbana que ya quisieran muchas ciudades modernas. Pero ojo, que no todo es bonito y civilizado como suena, porque esta magnificencia se construyó sobre un sistema político y religioso que incluía sacrificios humanos a escala industrial y un aparato de dominación que tenía a medio Valle de México pagando tributos bajo amenaza de muerte. Ahora, antes de seguir, si te está molando esta historia, suscríbete al canal Mitos e Historia Crónicas Épicas, porque vamos a contar toda esta locura sin pelos en la lengua y con todo lujo de detalles. Y oye, antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo, porque me encanta saber que este rollo de la historia nos une desde todos los rincones del mundo. Vale, sigamos con esto. Hablemos de Moctezuma Xocoyotzin, el tlatoani número 9 de Tenochtitlan. Este tipo ha pasado a la historia como el emperador todopoderoso que se cagó de miedo cuando vio llegar a los españoles, pero la realidad es bastante más compleja y jodida. Moctezuma no era un emperador absoluto al estilo Luis XIV, no señor. El poder en el Imperio Mexica estaba repartido entre varias instituciones y la aristocracia mexica tenía bastante que decir. El tlatoani era más como un primero entre iguales que como un dictador omnipotente. Tenía que consultar con el consejo formado por los nobles más importantes, y las decisiones militares y religiosas importantes se tomaban en conjunto. O sea que cuando Moctezuma tuvo que lidiar con la llegada de los barbudos del este, no podía simplemente hacer lo que le diera la gana sin considerar las opiniones de un montón de gente que también tenía intereses y ambiciones propias. El Imperio Mexica en realidad era más bien una confederación donde Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan formaban la Triple Alianza, aunque, seamos sinceros, Tenochtitlan era la que mandaba de verdad. Este imperio controlaba un territorio enorme que iba desde el Golfo de México hasta el Pacífico, pero controlarlo no significaba gobernarlo directamente. Los mexicas eran unos genios del imperialismo indirecto, dejaban que los pueblos conquistados mantuvieran a sus propios gobernantes y sus costumbres, siempre y cuando pagaran tributo y proporcionaran guerreros cuando se les pedía. El problema de este sistema es que generaba un resentimiento masivo, porque nadie disfruta que vengan cada cierto tiempo a llevarse tu maíz, tus mantas de algodón y, sí, también a algunos de tus ciudadanos para sacrificarlos en Tenochtitlan. Este detalle va a ser clave cuando aparezcan los españoles, porque resulta que cuando llevas décadas siendo la víctima del matón del barrio, cualquier tipo con armadura que prometa ayudarte a darle una paliza al matón empieza a parecer tu nuevo mejor amigo. La religión mexica era el motor que movía todo este tinglado. Los mexicas creían que el sol necesitaba sangre humana para seguir saliendo cada día y que si no alimentaban a los dioses con sacrificios constantes, el mundo literalmente se acabaría. No estamos hablando de sacrificios ocasionales, sino de ceremonias masivas donde podían morir cientos o miles de personas en un solo evento. Las guerras floridas existían específicamente para capturar prisioneros que sacrificar, porque los mexicas consideraban que morir en batalla o ser sacrificado era el mayor honor posible. Esta cosmogonía, aunque nos parezca brutal desde nuestra perspectiva moderna, tenía una lógica interna perfectamente coherente para ellos. El problema es que esta necesidad constante de víctimas para el sacrificio convertía al Imperio Mexica en una máquina de guerra perpetua que aterrorizaba a sus vecinos. Imagínate vivir en un pueblo tributario sabiendo que en cualquier momento pueden venir a llevarse a tu hijo o hermano para arrancarle el corazón en la cima del templo mayor.
No hace falta ser un genio para entender por qué tantos pueblos estaban dispuestos a aliarse con cualquiera que prometiera acabar con este sistema. El ejército mexica era una máquina de guerra impresionante, organizada en rangos basados en el mérito militar. Los guerreros Águila y Jaguar eran las élites, tipos que habían capturado múltiples enemigos en batalla y que llevaban armaduras espectaculares hechas de plumas y pieles. Usaban armas como el Macuahuitl, una espada de madera con hojas de obsidiana incrustadas tan afiladas que podían decapitar a un caballo de un solo golpe, y el Atlatl, un lanzadardos que multiplicaba la fuerza del lanzamiento. Estos guerreros eran valientes hasta la temeridad y estaban entrenados desde niños para el combate. Sin embargo, su forma de hacer la guerra tenía una diferencia fundamental con la europea. Los mexicas peleaban principalmente para capturar enemigos vivos, no para matarlos en el campo de batalla. El objetivo era llevar prisioneros a Tenochtitlan para sacrificarlos, no aniquilar al enemigo sobre el terreno. Esta diferencia táctica va a ser crucial cuando se enfrenten a los españoles, porque resulta que los europeos no tienen ningún problema en matar a todo bicho viviente que se les ponga por delante, y eso va a ser una sorpresa muy desagradable para los guerreros mexicas acostumbrados a otro tipo de combate. Tenochtitlan en 1518 era, sin exagerar, una de las ciudades más impresionantes del planeta, construida sobre islotes en el lago Texcoco y conectada a tierra firme mediante calzadas elevadas con puentes removibles para defensa. La ciudad era una maravilla de ingeniería. Tenía jardines flotantes llamados chinampas donde se cultivaba comida, un sistema de canales que funcionaba como calles acuáticas y edificios monumentales que dejaban boquiabiertos a cualquiera que los viera. El mercado de Tlatelolco era tan grande que podían comerciar en él 60.000 personas al día, vendiendo de todo, desde comida y textiles hasta esclavos y joyas. Había jueces que supervisaban las transacciones para evitar fraudes, y todo funcionaba con un sistema de trueque y el uso de semillas de cacao como moneda. La ciudad tenía zoológicos, aviarios y jardines botánicos donde Moctezuma coleccionaba plantas y animales exóticos de todo el imperio. Cuando los españoles vean esto por primera vez, literalmente no van a poder creer lo que están viendo, porque ninguna ciudad europea de la época se le acerca ni de lejos en tamaño, organización o belleza. Pero toda esta magnificencia estaba construida sobre cimientos frágiles. El imperio mexica era joven, apenas tenía un siglo de existencia, y su dominio dependía del miedo y la fuerza militar más que de la lealtad genuina de los pueblos sometidos. Había tensiones por todos lados. Los tlaxcaltecas resistían ferozmente en su enclave independiente, rodeado de territorio mexica. Los totonacas del Golfo resentían el tributo que tenían que pagar, y dentro de la propia Triple Alianza había roces entre Tenochtitlan y Texcoco. Moctezuma, además, estaba obsesionado con presagios y señales divinas. Según las crónicas, en los años previos a la llegada de los españoles hubo cometas, el Templo Mayor se incendió espontáneamente y se reportaron visiones extrañas. El tlatoani estaba nervioso, consultando constantemente a sus sacerdotes y adivinos, tratando de interpretar qué significaban estos augurios. Algunos historiadores piensan que esto es propaganda posterior para justificar la caída del imperio, pero lo cierto es que Moctezuma no estaba exactamente tranquilo y confiado cuando llegaron noticias de que unos tipos barbados en casas flotantes habían aparecido en la costa. Este era el mundo a punto de ser sacudido hasta los cimientos, un imperio poderoso pero lleno de fisuras, una civilización extraordinaria pero también brutal, y un líder atrapado entre las expectativas de sus dioses, las ambiciones de su nobleza y el peso abrumador de mantener unido un imperio que dependía del terror. Y entonces, desde el este, aparecieron los españoles y nada volvería a ser lo mismo jamás. Capítulo 2. Cortés desembarca. El pichabrava que lo cambió todo. Vale, ahora sí empieza la película. Año 1519 y un señor extremeño llamado Hernán Cortés, que ni siquiera tenía permiso oficial para lo que hacía, decide lanzarse a la aventura con unos cuantos barcos, un puñado de hombres y unas ganas brutales de hacerse rico y famoso.
El tipo no era ningún don nadie, pero tampoco era un noble encopetado. Venía de una familia modesta, tenía algo de experiencia en las Indias y, sobre todo, un talento natural para el lío. Así, mientras Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, le daba permiso para organizar una expedición de exploración, Cortés ya estaba pensando en conquistar lo que fuera que se le cruzara por el camino. Lo que viene siendo actuar primero y preguntar después. El barco zarpó y, tras varias paradas, llegaría a las costas de lo que hoy es Veracruz. Allí, los habitantes locales alucinaron con la llegada de esos tipos con barba, metal brillante y animales enormes que nunca habían visto, los caballos. Porque claro, para los nativos, ver a un jinete armado era ver a una especie de monstruo, mitad hombre, mitad bestia. En Europa, llevar un casco podía ser de lo más normal, pero aquí era como si acabara de aterrizar Iron Man. Desde el primer momento, Cortés entendió el poder psicológico del espectáculo, y lo usó sin pudor. Desfilaba con sus hombres en armadura, disparaba cañones para impresionar y hacía de cada aparición una escena de película. El tipo era un showman. Pero ojo, que su situación interna estaba al borde del caos. Muchos de los hombres que lo acompañaban estaban más interesados en oro rápido que en aventuras heroicas. Otros directamente dudaban de su liderazgo. Y para colmo, Diego Velázquez, desde Cuba, empieza a darse cuenta de que Cortés lo está traicionando y le manda emisarios para detenerlo. Así que Hernán, como buen estratega, o manipulador, según quien lo cuente, reúne a su gente, pronuncia un discurso épico sobre la gloria y el destino, y les convence de seguir adelante. La jugada maestra llega cuando manda hundir sus propios barcos. Sí, los quema, los destruye, les corta la única vía de escape. Y ahí nace la leyenda. No hay vuelta atrás. Esa frase de quemar las naves se vuelve literal. Algunos dicen que fue una locura, pero en realidad fue un golpe psicológico brutal. O sigues adelante, o te mueres aquí. Pim pam, sin medias tintas. Cortés funda una nueva ciudad, la Villa Rica de la Veracruz, que en teoría respondía directamente al rey de Castilla, no a Velázquez. Así legaliza su expedición improvisada. Básicamente le da la vuelta al sistema y se inventa un municipio propio para fingir legalidad. Este era un tipo que jugaba ajedrez mientras los demás estaban aprendiendo damas. Desde ahí empieza el contacto con los primeros pueblos mesoamericanos, que para entonces están divididos en pequeños señoríos, muchos de ellos bajo la bota de los mexicas. Cortés envía mensajeros a Moctezuma con regalos y cartas en plan diplomático, pero también con un tono que sonaba más a «Hola, hemos venido y vamos a quedarnos». Digamos que el tlatoani del imperio mexica no recibe la noticia con mucha alegría. Los totonacas de Zempoala, unos pueblos costeros hartos de pagar tributo a Tenochtitlan, fueron los primeros en ver una oportunidad. Les ofrecieron hospitalidad, comida y yuntas de carga, y pronto se aliaron con los españoles. Porque claro, cuando llevas años aborreciendo al recaudador mexica que te exige tributos absurdos, ver llegar a unos tipos armados y enemigos de tu enemigo suena a esperanza. Cortés entendió esto enseguida. No podía conquistar nada solo. Necesitaba aliados locales. Así que empieza su campaña diplomática. Sonrisa aquí, regalo allá, un poco de intimidación por si acaso. Y voilà, ya tiene sus primeros amigos en la nueva tierra. O al menos, mientras el trato les sirva. Por otro lado, Moctezuma entra en pánico. Bueno, más que pánico, en una especie de parálisis mística. Los informes describen a estos hombres blancos, con barbas, venidos del mar, con animales enormes y armas que escupen fuego. Se empieza a correr la voz de que quizás no son hombres, sino dioses. Algunos los vinculan con Quetzalcóatl, el dios que según las leyendas volvería algún día del oriente. Imagina el drama. Tú eres el emperador más poderoso de un continente, y de pronto la mitad de tus sacerdotes te dicen que lo que viene por el Golfo son los enviados de una divinidad antigua. Claro que la otra mitad dice que son demonios. Vaya momento para tener dudas religiosas.
Cortés, mientras tanto, sigue avanzando con paso firme, recibiendo tributos, escuchando historias y tomando apuntes mentales sobre el potencial económico de estas tierras. El tipo tenía una ambición sin límites. No solo pensaba en oro, que también, sino en poder político. Quería ser recordado como el fundador de un nuevo reino para el rey de Castilla, pero bajo su control. Cada paso que daba era mitad audacia, mitad cálculo frío. Y tenía una carta bajo la manga: su infinita capacidad de persuadir. Convenció a sus soldados de seguirle hasta el fin del mundo y a los indígenas de que él era el instrumento del destino. Por si no fuera suficiente drama, en su camino se cruza con un trío que cambiará la historia. Un sacerdote español superviviente de un naufragio anterior, Jerónimo de Aguilar, que llevaba años viviendo entre los mayas y hablaba su lengua, y una mujer indígena entregada como esclava durante los tratos con los totonacas, Malintzin, o como la historia la recordará, la Malinche. Ella hablaba náhuatl y maya, y junto con Aguilar se convierte en el puente lingüístico que permitirá a Cortés comunicarse con los pueblos mesoamericanos. Pero eso lo contaremos con más detalle en el capítulo siguiente, porque vaya historia la suya. Por ahora basta decir que sin ella, Cortés no habría pasado de las playas de Veracruz. La expedición empieza a internarse tierra adentro, enfrentando selvas, calor, enfermedades y territorios enemigos. Pero Cortés va con la cabeza fría. Sabe que cada pueblo que visita es una oportunidad de sumar fuerzas y de restarle poder a Moctezuma. Así empieza el juego de alianzas, intrigas y promesas cruzadas que lo llevará hasta la mismísima Tenochtitlan. Entretanto, sus hombres comienzan a alucinar con los rumores. Ciudades flotantes enormes, mercados gigantescos, templos bañados en oro. El propio Cortés escucha, sonríe y seguro que piensa: esto tiene mi nombre escrito. Pero bajo esa sonrisa sabe que está caminando sobre hielo delgado. Si Moctezuma decide mandar a su ejército completo, los españoles no durarían ni un día. Por eso cada movimiento cuenta. Cada pueblo aliado o neutral puede ser la diferencia entre el éxito y la aniquilación. Capítulo 3. Aliados inesperados. Cuando tus enemigos son mis amigos. Imagina que estás a punto de enfrentarte al imperio más poderoso de todo un continente, con poco más de 500 hombres, unas cuantas docenas de caballos y una cantidad muy limitada de pólvora. Lo lógico sería que te dieras media vuelta, pero no. Hernán Cortés decide seguir adelante como si lo tuviera todo bajo control. ¿La clave? No hacerlo solo. Y aquí empieza la parte más interesante de esta historia. Las alianzas. Porque sí, los españoles conquistaron México, pero no lo hicieron ni remotamente solos. Fue un trabajo colectivo, y vaya que hubo traiciones, pactos extraños y promesas que más de uno no cumplió. Después de sus primeros contactos en la costa, Cortés se dirige tierra adentro y se da cuenta de que el terreno no solo está lleno de vegetación y montañas, sino de pueblos que odian cordialmente a los mexicas. El primero en ofrecerle una mano es el señorío de Zempoala, gobernado por los totonacas. Estos tipos ya estaban hasta la coronilla del dominio mexica. Pagaban tributo en comida, telas, cacao y hasta personas. Cuando vieron llegar a los españoles con sus caballos, sus espadas y su fanfarronería, debieron pensar que el cielo les mandaba un milagro. Así que Cortés, con esa habilidad política que tenía para detectar oportunidades, se hace el amigo del gran cacique totonaca, al que los cronistas llaman el cacique gordo. Entre intercambio de regalos, gestos de buena voluntad y sonrisas calculadas, nace la primera alianza indígena española. Pero los mexicas no se quedan cruzados de brazos. Moctezuma manda a sus cobradores de tributo a Zempoala para reclamar lo que es suyo, ignorando por completo la presencia de los hombres de Cortés. Imagínate el momento. Los totonacas, por primera vez, dicen que no van a pagar, respaldados por los soldados con barba y armadura. Es casi una rebelión en directo. Cortés, aprovechando el momento, captura a los mensajeros mexicas, los enseña como trofeos y, acto seguido, los libera como gesto de buena voluntad hacia Moctezuma, diciéndoles que solo quería dejar en claro que ahora había un nuevo jugador en el tablero.
O sea, hace política diplomática con el estilo de un supervillano con encanto. Y aquí viene una jugada maestra. Para dejar claro que no tiene vuelta atrás, Cortés convence a los pueblos aliados de aportar guerreros. No cualquier grupo, sino miles de hombres que acompañarán a los españoles en su marcha hacia el interior. Imagínate la escena. 500 españoles rodeados por un ejército multicolor de indígenas con lanzas, arcos y trajes de guerra. El contraste era tan brutal que debió parecer una escena de videojuego. Es en ese momento cuando Cortés comprende que no está conquistando un imperio con europeos, sino con indígenas organizados en guerra civil. Lo que venía no era tanto una invasión extranjera como una enorme revuelta local con líderes nuevos. Pero no todos los pueblos estaban dispuestos a seguirle. Al llegar al territorio de los tlaxcaltecas, la cosa se pone fea. Tlaxcala era una república militar orgullosa, un pequeño estado rodeado por territorio mexica, que llevaba generaciones resistiendo su dominio. Cuando vieron llegar al grupo armado de Cortés, pensaron que eran aliados de Moctezuma y les atacaron sin dudarlo. Lo que siguió fue una batalla brutal, varios días de enfrentamientos sangrientos, donde los tlaxcaltecas demostraron que eran unos guerreros de categoría. Los españoles, aunque tenían armaduras y caballos, estuvieron a punto de ser aniquilados. La ventaja fue la pólvora, el acero y el terror que causaban los caballos. En el campo de batalla, los tlaxcaltecas luchaban con estrategias de captura, buscando llevar prisioneros vivos. Los españoles, en cambio, iban a matar o morir. Y esa diferencia táctica cambia todo. Tras varios combates, los tlaxcaltecas deciden que seguir matándose no tiene sentido y envían una embajada para negociar la paz. Cortés, viendo que estos tipos eran guerreros de verdad, los recibe con una sonrisa. No tarda en convencerlos de que juntos pueden tumbar al gran enemigo común, los mexicas. Fue el pacto del siglo. Tlaxcala era un territorio independiente, lleno de soldados experimentados y con una motivación clarísima: venganza. Los españoles aportaban sus armas de fuego, su conocimiento táctico y un halo de misterio que intimidaba a todos. Cortés y los señores de Tlaxcala sellan la alianza con regalos, banquetes y promesas de gloria. A partir de ahí, los tlaxcaltecas se convierten en el ejército aliado más fiel de los conquistadores. Claro que fiel hasta cierto punto, porque tampoco es que confiaron plenamente en ellos. Era más el enemigo de mi enemigo es por ahora mi amigo. Moctezuma, enterado de todo, empieza a ponerse nervioso de verdad. Los reportes que le llegan son cada vez más preocupantes. Los extranjeros no solo han sobrevivido, sino que están marchando hacia su ciudad acompañados de miles de guerreros indígenas. Los sacerdotes insisten en que los presagios siguen siendo malos. Moctezuma manda regalos, oro, tejidos, plumas preciosas, todo lo que puede para disuadir a Cortés de avanzar. Pero vaya error, porque lo que consigue es exactamente lo contrario. Los españoles, al ver tanto oro, sienten que la ciudad que los espera debe ser un paraíso lleno de tesoros. Cortés se da cuenta de que Moctezuma está asustado, y eso lo envalentona todavía más. Las crónicas cuentan que durante esta marcha, Cortés no solo reforzó su reputación, sino que se convirtió en una figura casi mítica para los pueblos locales. Su ejército parecía invulnerable. Cada batalla, cada victoria, cada alianza alimentaba el mito del hombre dios que venía del mar. Los tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos empezaron a creer que de verdad podía destronar al imperio mexica. Y ojo, que en muchos casos no era fe, sino esperanza pura. Ellos no querían cambiar de conquistador, pero sí querían acabar con el terror de los tributos y los sacrificios. Lo que no sabían era que estaban firmando, sin saberlo, su propio destino de esclavitud bajo un nuevo amo. Cortés, por su parte, iba tomando nota de todo. Sabía perfectamente que estaba jugando con fuego. Tenía que mantener a los aliados contentos, a sus hombres bajo control, y al mismo tiempo avanzar hacia Tenochtitlan sin parecer demasiado provocador. Su comunicación con Moctezuma se volvía un juego de cartas marcadas.
Cada mensaje era una mezcla de cortesía real y amenaza velada. Era el tipo de tensión que podría reventar en cualquier momento. Esta combinación de diplomacia forzada y violencia latente define toda la conquista de México. Hacia finales de esa marcha, con más de 20.000 guerreros tlaxcaltecas acompañándolo y una reputación que se extendía por el valle, Cortés estaba listo para entrar en Cholula, uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. Y ahí, amigos míos, es donde todo se va a descontrolar. El próximo capítulo no es apto para almas sensibles, porque la matanza de Cholula fue uno de esos momentos donde la diplomacia se transforma en un baño de sangre y donde Cortés demuestra que detrás de la sonrisa del estratega había también un hombre capaz de arrasar una ciudad entera sin pestañear. Así que prepárate, que lo que viene es de película, de esas que terminan con todos diciendo «Madre mía, ¿qué acabo de ver?». Capítulo 4. La Malinche y el poder de las palabras. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero en el caso de la conquista de México, podríamos decir que sin ella todo se habría ido al garete en una semana. Su nombre era Malintzin, aunque los españoles la bautizaron Doña Marina, y la historia la recordaría como la Malinche. Fue la intérprete, consejera y personaje clave que hizo posible que dos mundos completamente ajenos pudieran comunicarse. Sin ella, los españoles habrían chocado de frente con un muro de incomprensión. Y lo más curioso es que su papel no solo fue el de traductora, también fue mediadora, estratega y, de cierto modo, coautora de todo lo que vino después. La historia de cómo llegó a manos de Cortés es digna de una telenovela con giros de guión cada 10 minutos. En uno de los intercambios diplomáticos con los totonacas, los españoles recibieron un grupo de mujeres como parte de los obsequios de paz. Entre ellas estaba Malintzin, una joven de unos 20 años, inteligente, observadora y con una historia propia de supervivencia. Había sido vendida como esclava siendo niña después de que su propio pueblo la perdiera en una guerra. Pasó de señorío en señorío, aprendiendo varias lenguas en el camino hasta terminar entre los mayas de Tabasco. Así que cuando Cortés la recibe, ni se imagina que acaba de ganar la herramienta más poderosa que tendrá en toda su campaña. Porque aquí está el truco. Junto a ella había otro intérprete, Jerónimo de Aguilar, el náufrago español que llevaba años viviendo entre los mayas. Jerónimo hablaba maya y español, mientras que Malintzin hablaba maya y náhuatl, el idioma de los mexicas y de gran parte del centro del imperio. Así que juntos formaban una cadena lingüística bastante curiosa. Cortés hablaba con Aguilar en español, Aguilar lo traducía al maya y Malintzin lo pasaba del maya al náhuatl, un teléfono descompuesto, pero milagrosamente efectivo. Esta combinación permitió algo impensable, que los españoles pudieran negociar, amenazar y prometer con palabras, no solo con espadas. Y aquí es donde entra la magia. Malintzin no solo traduce palabras, traduce ideas. Entiende los matices culturales, las jerarquías, las creencias, la forma en que los mexicas conciben el honor y el poder. Mientras Cortés dice una cosa, ella la adapta según la audiencia, suavizando o endureciendo el mensaje según convenga. Era una maestra de la diplomacia improvisada, con un instinto político brutal. Con el tiempo, Cortés empieza a confiar en ella más que en muchos de sus propios hombres. No es exagerado decir que la Malinche se convierte en su voz y sus oídos en el mundo indígena. Pero claro, con el paso del tiempo, su figura se rodeó de polémica. Para unos, es la gran traidora, la que ayudó a destruir su propio mundo cooperando con los invasores. Para otros, es una víctima de su tiempo, una mujer que simplemente sobrevivió adaptándose al caos en el que nació. Y hay quienes la ven como una heroína trágica, una mujer que usó la inteligencia y el lenguaje como armas en un entorno dominado por la fuerza. Lo cierto es que la Malinche se movía en un dilema imposible: colaborar o morir. A diferencia de los soldados o los nobles, ella no tenía ejército ni armadura. Su única herramienta era su mente. En medio de este torbellino político y militar,
Malintzin brilla con una calma impresionante. Los cronistas destacan su habilidad para anticiparse a los problemas y su capacidad para leer las emociones de los jefes indígenas. Entendía perfectamente el concepto del honor mexica, donde una palabra mal dicha podía ser una ofensa mortal. Su labor fue mucho más que traducir. Fue tejer una red invisible de confianza, temor y respeto que mantuvo a las alianzas en pie. Muchas veces evitó guerras con solo unas frases elegantes y otras veces las provocó de manera estratégica. Porque la Malinche no era una simple intermediaria. Era parte interesada en el juego. La relación entre ella y Cortés fue también un tema candente. Vivían prácticamente en simbiosis. Él la consultaba constantemente y su decisión de mantenerla cerca no era simple cariño o gratitud. Era puro pragmatismo. Ella representaba la llave para comprender el mundo indígena. Pero entre tantas batallas, intrigas y encuentros, nació una relación que fue más allá de lo profesional. Tuvieron un hijo juntos, Martín Cortés, considerado el primer mestizo reconocido del continente. Un símbolo viviente del encuentro y choque entre dos mundos. Ese niño representaba la nueva realidad. España y América ya no podrían separarse jamás. Sin embargo, lo que mucha gente olvida es que Malintzin no estaba al servicio de Cortés por devoción, sino por conveniencia mutua. Ella tenía algo que ganar: seguridad, respeto y, sobre todo, agencia en un entorno donde las mujeres eran piezas de cambio. A través de su posición, logró una influencia que ninguna otra mujer indígena de su tiempo tuvo. Y hay algo profundamente humano en eso: sobrevivir, adaptarse, encontrar una forma de tener voz cuando todos te quieren silenciar. Su inteligencia y capacidad de análisis la hicieron indispensable. Incluso sus enemigos la respetaban, aunque nunca lo admitieran abiertamente. Durante las negociaciones con los tlaxcaltecas y los cholultecas, Malintzin desempeñó un papel fundamental. Gracias a ella, Cortés comprendía las sutiles disputas internas, las rivalidades de linajes y las tensiones religiosas. Ella sabía cuándo un jefe mentía, cuándo fingía humillación y cuándo tramaba algo peligroso. Fue precisamente su intuición la que salvó la vida de Cortés en Cholula, cuando descubrió que los locales planeaban una emboscada para eliminar a los españoles y sus aliados. Al enterarse, ella no dudó. Avisó a Cortés, y lo que vino después fue una masacre. Pero eso, queridos oyentes, merece su propio capítulo, porque la matanza de Cholula marca un antes y un después en la historia de la conquista. Lo innegable es que sin la Malinche, la expedición habría terminado mucho antes de llegar a Tenochtitlan. Fue ella quien le dio al conquistador no solo un idioma, sino una comprensión estratégica de las gentes con las que trataba. En un mundo donde las alianzas podían romperse por un malentendido, su capacidad de navegar entre culturas era literalmente una cuestión de vida o muerte. Cada conversación, cada interpretación, era una maniobra política en miniatura. Y eso, más que los cañones o las espadas, fue lo que permitió que Cortés mantuviera su coalición unida durante tanto tiempo. Hoy, siglos después, el nombre de la Malinche sigue provocando debate. Algunos la insultan como símbolo de la traición, mientras otros la reivindican como la madre del mestizaje, como la primera mujer que tuvo que negociar entre dos mundos irreconciliables. Lo cierto es que juzgarla con valores modernos es injusto. Era una mujer atrapada en una guerra que no había escogido, enfrentada a dioses nuevos y viejos, a lenguas en guerra y a un imperio que se desmoronaba ante sus ojos. Pero incluso así, mantuvo el control. Manejó las palabras como armas y dejó una huella que aún resuena. Si Cortés fue la espada de la conquista, la Malinche fue su voz. Y a veces, una palabra puede cortar más hondo que cualquier hoja de acero. Capítulo 5. La matanza de Cholula y la entrada triunfal a Tenochtitlan. Cholula, una ciudad sagrada, la Roma del mundo mesoamericano, con templos dedicados a Quetzalcóatl y con una belleza que cualquier peregrino habría soñado visitar.
Allí llega Cortés con miles de aliados indígenas, los tlaxcaltecas entre ellos, después de semanas de marcha. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los cholultecas, amigos de los mexicas, los reciben con amabilidad y ofrendas, pero algo huele mal. Cortés nota que las sonrisas no son del todo sinceras, que hay demasiado silencio, demasiados gestos intercambiados a escondidas. Y justo en ese momento aparece la figura salvadora, la Malinche. Ella, siempre atenta, se entera de que los cholultecas planean una emboscada monumental para aniquilar a los españoles y a sus aliados en cuanto bajaran la guardia. Vamos, que estaban a un paso del desastre. El aviso llega justo a tiempo. La Malinche corre la voz y Cortés monta una reunión de emergencia. No hay margen para dudas. Si los rumores son ciertos y los cholultecas realmente planeaban atacarlos, o se adelantan o mueren todos en una trampa. Y como el extremeño no era precisamente de quedarse de brazos cruzados, decide actuar primero. Convoca a los nobles locales con la excusa de hacer una gran ceremonia. Los recibe, charla con ellos con toda su habilidad política y de repente da la orden: cerrar las salidas. Lo que sigue es historia pura y dura. Soldados españoles y guerreros tlaxcaltecas atacan a los cholultecas sin piedad. Las calles se convierten en un infierno. Casas ardiendo, gritos por todos lados y el suelo cubierto de sangre. Cholula, la ciudad sagrada, se convierte en el escenario de una de las matanzas más brutales del siglo. La destrucción dura horas, algunos dicen días. Cortés justifica la masacre como una respuesta preventiva a una traición inminente. Los cronistas españoles lo pintan como un acto heroico, una victoria estratégica. Pero en realidad fue una carnicería en toda regla. Miles de cholultecas mueren, sacerdotes incluidos, y los templos son saqueados. El mensaje, eso sí, queda clarísimo. Cualquiera que piense en desafiar a Cortés terminará igual. Ese era su estilo, el terror como herramienta política. Era un maestro en hacer que el miedo trabajara para él, incluso más que las armas. Y como efecto inmediato, las noticias de la matanza se esparcen como fuego por el valle. Moctezuma recibe el informe, y lo que siente no es solo miedo, sino vértigo. El extranjero de barba y metal acaba de hacer pedazos una ciudad sagrada. No está ante un simple caudillo, está ante un loco con poder. La matanza de Cholula marca un punto sin retorno. A partir de ahí, la diferencia de percepción entre españoles e indígenas se hace abismal. Para los europeos fue una demostración de fuerza táctica, para los pueblos nativos una advertencia del infierno que se avecinaba. Los tlaxcaltecas, por su parte, celebran la victoria con entusiasmo. Ellos eran pragmáticos. Cada enemigo de los mexicas que caía significaba una oportunidad para fortalecer su posición. Pero no se puede negar que incluso muchos aliados observaban a sus nuevos compañeros con una mezcla de respeto y terror. Porque claro, si podían arrasar una ciudad entera en un día, ¿quién asegurar que no harían lo mismo con ellos más adelante? Tras la matanza, Cortés manda limpiar el desastre y reorganiza su ejército. El tipo sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo, o el escándalo hundiría su reputación incluso ante su propio rey. Así que organiza una entrada triunfal hacia el corazón del imperio mexica, Tenochtitlan. Es un movimiento que dejará a toda Mesoamérica con la boca abierta. Marcha acompañado de miles de aliados indígenas, convertidos en una especie de ejército multinacional improvisado. Las crónicas dicen que cuando avanzaban, los pueblos a su paso los miraban con una mezcla de fascinación y horror. Nunca se había visto nada igual. Españoles con armaduras brillantes, jinetes sobre caballos y un ejército indígena que parecía interminable. A medida que se acercan al Valle de México, el paisaje cambia. Los caminos se vuelven más amplios, los pueblos más ricos, los canales más profundos. Y entonces, ¿el espectáculo? Tenochtitlan aparece en el horizonte. Una ciudad inmensa, construida sobre el agua, con calzadas que conectan islas, templos que se elevan al cielo y mercados que vibran con vida. Los europeos no pueden creer lo que ven.
Bernal Díaz, uno de los cronistas, escribiría más tarde que parecía una visión salida del cuento de las 1001 noches. Para los españoles, aquello era como entrar en una versión mesoamericana de Venecia, pero más ordenada, más bella, más extraña. Cortés queda fascinado, pero detrás de esa fascinación se esconde el hambre por el oro y el control. Moctezuma, mientras tanto, vive un dilema existencial. Sus consejeros están divididos. Algunos le suplican que ataque a los extranjeros antes de que lleguen. Otros le dicen que los reciba como invitados de los dioses. Moctezuma, agotado por el miedo y la superstición, elige abrir las puertas de su ciudad. Envía emisarios con ofrendas, promesas y advertencias veladas. Pero al final, cede. Ordena que se limpie la calzada, que se preparen los alojamientos y que los extranjeros sean tratados con hospitalidad. Una decisión que la historia recordará como el error fatal. Era como invitar al lobo a cenar en tu casa porque te daba pena. Cuando Cortés finalmente entra en Tenochtitlan, es recibido por Moctezuma en persona. El encuentro es uno de esos momentos que parecen guionizados por el destino. El español y el tlatoani se miran, cada uno tratando de leer al otro. Moctezuma, sereno y magnífico, ofrece collares de oro y jade. Cortés, sin perder la sonrisa, le coloca a cambio un collar de cuentas de vidrio y perlas falsas. Uno entrega riquezas incalculables, el otro, baratijas. Ese gesto resume toda la relación entre ambos mundos. Uno da todo, el otro toma todo. Durante unos días, la convivencia parece pacífica. Los españoles se instalan en los palacios asignados, observan la ciudad, hacen inventario mental de sus tesoros y planean su siguiente movimiento. Pero la paz es solo una fachada. Los mexicas observan a los extranjeros con recelo, los sacerdotes murmuran que sus dioses están enojados y las tensiones crecen. Los españoles, por su parte, se comportan con la arrogancia típica del conquistador. Exigen tributos, interrogan sacerdotes y se pasean por los templos sagrados con una curiosidad que raya en el sacrilegio. Todo esto mientras Cortés analiza cada calle, cada canal, calculando cómo defenderse o atacar si la situación se torcía. Porque aunque admire la ciudad, sabe que está en una trampa perfecta. Si Moctezuma cambia de opinión, no hay barco al que correr, solo agua y miles de guerreros esperando órdenes. Así termina este capítulo. Una ciudad espléndida, un conquistador que entra como invitado y un gobernante que no sabe que acaba de abrir las puertas al fin de su mundo. El tablero está listo, las piezas colocadas y el aire huele a traición. En el próximo episodio veremos cómo la convivencia entre españoles y mexicas se convierte en una bomba de relojería. Porque si algo nos enseña la historia es que, cuando juntas pólvora, orgullo y oro, lo único que hace falta es una chispa para que todo salte por los aires. Capítulo 6. La noche triste. Cuando todo se fue al carajo. La entrada a Tenochtitlan fue el punto más alto y al mismo tiempo el principio del final para la expedición de Cortés. Al principio, todo parecía idílico. Los españoles se hospedaban en los palacios reales, recibían comida, regalos y miraban con fascinación el mercado de Tlatelolco. Pero, detrás de las sonrisas y los banquetes, había una tensión que crecía día tras día. Los mexicas veían cómo esos extranjeros se comportaban cada vez con más arrogancia, y los españoles empezaban a preocuparse porque sabían que eran unos pocos rodeados por miles. Era como estar en una bomba de relojería y rezar para que no hiciera clic. Y vaya si lo hizo. Moctezuma intentó mantener la calma, pero cada día entendía menos a esos seres que decían venir en nombre de un rey lejano y un dios único. Los sacerdotes le exigían actuar. La población murmuraba y los sacrificios a los dioses continuaban con más intensidad que nunca. Cortés, viendo que la situación se le podía ir de las manos, toma una decisión radical. Secuestra al mismísimo Moctezuma en su propio palacio. Así, sin más. Lo invita con el pretexto de una visita, le da charla y cuando el tlatoani está dentro, ordena encerrarlo bajo vigilancia. ¡Pum!
jugada maestra de manipulación, pero también una locura. A partir de ese momento, Moctezuma gobierna bajo arresto domiciliario mientras su autoridad se desmorona frente a su pueblo. Durante unos meses, las cosas se mantienen a duras penas. Cortés usa a Moctezuma como marioneta, dando órdenes en su nombre, recolectando tributos y aparentando que todo está bajo control. Pero la ilusión dura poco. Mientras tanto, desde Cuba, Diego Velázquez manda una nueva expedición comandada por Pánfilo de Narváez para arrestar a Cortés por insubordinación. Aquí el drama sube un nivel. Cortés, al enterarse, no duda en dejar un pequeño grupo bajo el mando de Pedro de Alvarado y se lanza con un puñado de hombres a enfrentarse a Narváez. Lo derrota de manera tan rápida y brutal que parece chiste. Le arrebata el ejército, lo convence de unirse a su causa y regresa a Tenochtitlan con más soldados que nunca. Hasta ahí todo bien. Pero ay, amigo, cuando regresa, la ciudad es un infierno. Alvarado, el brillante militar con cero tacto diplomático, la ha liado parda. Durante una importante celebración religiosa en el Templo Mayor, sospechando de una conspiración, manda cerrar las puertas del recinto y masacra a los nobles mexicas que estaban desarmados mientras bailaban y cantaban. Imagina la escena. Sangre, confusión y terror. Fue la gota que colmó la paciencia del pueblo. El levantamiento es inmediato. Miles de mexicas rodean el palacio donde los españoles están atrincherados y la ciudad entera se vuelve un campo de batalla. Cuando Cortés regresa, se encuentra atrapado en una metrópoli enfurecida y sin salida. Los españoles intentan negociar usando a Moctezuma, que sale al balcón a calmar a su pueblo. Pero los mexicas ya no lo reconocen como su líder. Algunos cronistas dicen que le lanzaron piedras y flechas, otros que fueron los propios españoles quienes lo mataron accidentalmente. Lo cierto es que el emperador muere allí, condenado por todos. Su muerte marca el punto de no retorno. Cortés sabe que lo único que queda es escapar, porque lo que se les viene encima no es una guerra, es un exterminio. Planea una fuga nocturna, sigilosa, usando los puentes de la calzada que conecta la ciudad con tierra firme. Lo que sigue es una de las escenas más dramáticas y sangrientas de toda la conquista. El ataque es brutal. Desde las canoas, desde los techos, desde todos los ángulos caen lanzas, flechas y piedras. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas intentan resistir, pero están atrapados. Muchos caen al agua con sus armaduras y se ahogan. Otros quedan empalados en las estacas que los mexicas habían colocado en el fondo del lago. Los caballos resbalan, los soldados gritan, y el tesoro que tanto codiciaban se hunde en el lago para nunca volver a aparecer. Es un desastre total. La calzada se cubre de cuerpos y el agua, de sangre. Los tlaxcaltecas, fieles hasta el final, mueren por cientos intentando abrir paso a sus aliados españoles. Lo irónico es que los que menos cargaban oro fueron los que lograron sobrevivir. A veces, la avaricia pesa, literalmente. El propio Cortés logra escapar de milagro, herido y destruido moralmente. Llega hasta un pueblo cercano, Popotla, y se sienta bajo un árbol. Allí, según la leyenda, rompe en llanto. Es la famosa imagen de la noche triste. Detrás queda todo: su prestigio, sus hombres, su sueño de conquista. Pero algo cambia en él. En vez de rendirse, jura regresar y vengarse. Lo que era una expedición desesperada se convierte en una misión de revancha. Y en cierto modo, ahí nace el mito del conquistador imparable. Porque ese llanto no fue de derrota, sino de transformación. Las pérdidas fueron horrendas. De los cientos que habían entrado en la ciudad, apenas sobreviven la mitad. Los aliados indígenas también sufren un baño de sangre. Es un desastre de proporciones épicas. Pero incluso así, Cortés se las ingenia para reagruparse. Refugiado en territorio tlaxcalteca, reorganiza sus fuerzas, busca nuevos aliados y planea su retorno al valle. El tipo no conocía la palabra rendición. Sabía que los mexicas, ahora liderados por Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, lo esperaban,
pero también sabía que tenía nuevas cartas en la mano: la experiencia, el conocimiento del terreno y el apoyo de pueblos que no habían perdonado las atrocidades del Imperio mexica. La Noche Triste se convierte en un mito fundacional. Para los españoles, una prueba de su fe y fortaleza. Para los mexicas, un triunfo glorioso, una noche en la que demostraron que los dioses aún estaban de su lado. Pero la historia, como siempre, tenía preparado un giro cruel. La victoria del imperio sería corta. En las sombras, una amenaza invisible empezaba a extenderse. Algo que ni las lanzas ni las espadas podían detener: la viruela. Y esa será otra tragedia, una que ni Cortés ni Cuitláhuac podían imaginar. Pero antes de llegar a eso, queda claro que aquella noche bajo la lluvia, entre el oro perdido y los cuerpos flotando, se selló el destino de todo un continente. Porque después de la Noche Triste, ya nada volvería a ser igual. Capítulo 7. La viruela. El enemigo invisible que destruyó un imperio. Después de la Noche Triste, todo el Valle de México quedó sumido en un silencio incómodo, el típico después de una tormenta. Los mexicas celebraban su victoria, convencidos de que habían expulsado para siempre a los invasores extranjeros. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, asumía el poder decidido a restaurar la gloria de su pueblo. Pero lo que no sabían era que el verdadero enemigo ya estaba dentro de los muros de Tenochtitlan. Un enemigo sin rostro, sin espada ni caballo, pero infinitamente más letal. Era la viruela, la peste traída sin querer por uno de los esclavos africanos que viajaban con los españoles, y cuando empezó a propagarse no hubo sacerdote, ni ritual, ni sacrificio capaz de detenerla. Al principio, nadie entendía qué pasaba. Las víctimas empezaban con fiebre, luego aparecían las erupciones en la piel, y en cuestión de días, sus cuerpos quedaban cubiertos de llagas que supuraban pus. Los enfermos eran aislados y los templos se llenaban de oraciones desesperadas. Pero no servía de nada. En un mundo sin conceptos de bacterias o contagio, la gente creía que era castigo divino. Los sacerdotes ofrecían más sacrificios, los hechiceros improvisaban remedios y las familias huían dejando atrás a sus enfermos. En pocos meses, la viruela se esparció como fuego por todo el valle. Los barrios enteros se quedaban vacíos, las calles llenas de cadáveres sin enterrar. Las piras ardían día y noche. Era, literalmente, el apocalipsis antes del apocalipsis. La enfermedad no distinguía entre señores y campesinos. Los guerreros morían igual que los esclavos, los sacerdotes igual que los niños. Los que lograban sobrevivir quedaban marcados de por vida, sus rostros cubiertos de cicatrices que parecían tatuajes del horror. Cuitláhuac, el nuevo Tlatoani, apenas alcanzó a gobernar unos meses antes de caer víctima de la peste. Su muerte fue un golpe devastador para el pueblo mexica, que aún no se recuperaba de la catástrofe anterior. Sin liderazgo firme, el imperio comenzó a tambalearse. La viruela, sin quererlo, hizo lo que ni las armas, ni las alianzas, ni la astucia de Cortés habían logrado: desmantelar el corazón del poder mexica. Los españoles, mientras tanto, reorganizaban sus fuerzas en Tlaxcala. Ellos también sufrieron pérdidas, pero su resistencia natural era mayor al haber convivido durante siglos con epidemias similares en Europa. Al ver los efectos devastadores de la enfermedad entre los pueblos indígenas, Cortés comprendió que el destino le estaba echando una mano. Cada reporte que llegaba desde los pueblos del valle hablaba de muerte, de templos vacíos y de guerreros que ya no podían sostener sus armas. Para los españoles fue como si el propio cielo hubiese decidido intervenir. Y aunque la viruela no entienda de justicia ni de religión, para Cortés fue la confirmación de que su regreso sería imparable. La población indígena vivió el desastre como una pesadilla interminable. Las madres morían sobre sus hijos, los niños quedaban abandonados, los animales devoraban los cuerpos. En los canales de Tenochtitlan flotaban cadáveres durante días. Los cronistas nativos describen el olor de la muerte impregnando todo el aire, el silencio reemplazando al bullicio de la gran ciudad. Y cuando el miedo se superpone al dolor,
Las viejas estructuras de poder se derrumban. El ejército mexica, antaño temible, ya no podía organizar campañas. Sin soldados, sin líderes naturales y sin recursos, Tenochtitlan comenzaba a inclinarse hacia su caída. La viruela no solo mató personas, destruyó la moral colectiva, la fe en los dioses, la idea misma de que el imperio era invencible. El nuevo líder que asume el trono, Cuauhtémoc, apenas tiene tiempo de reunir fuerzas. Desde Tlaxcala, Cortés prepara la reconquista como un ajedrecista que vuelve a mover piezas en un tablero debilitado. Esta vez no se enfrentará a un imperio poderoso, sino a pueblos diezmados. Pero ojo, que Cuauhtémoc no era ningún ingenuo. Joven, valiente y feroz, intentará resistir hasta el final, incluso cuando todo parece perdido. Sin embargo, sus guerreros ya no son los mismos, flacos, enfermos y debilitados por la peste. La viruela se había encargado de convertir a una civilización floreciente en una sombra de sí misma. Lo más trágico de todo es que la viruela no fue solo una enfermedad física, fue un colapso cultural. Las antiguas prácticas, los rituales de sanación, las jerarquías políticas, todo se vino abajo. Los pueblos aliados de los españoles, los tlaxcaltecas, también la sufrieron, pero en menor grado. En cambio, en el corazón del imperio, la epidemia se llevó a los ancianos sabios, a los maestros artesanos, a los sacerdotes que conocían los secretos de los dioses y las medicinas tradicionales. Fue una pérdida de memoria colectiva. El saber acumulado durante siglos se evaporó junto con la vida de sus guardianes. Era como si el hilo de la historia se hubiese cortado de golpe. Los españoles no comprendían realmente el alcance de lo que estaba ocurriendo. Para ellos, la peste era solo un evento desafortunado, una más de las muchas calamidades de la vida. Pero el impacto en América fue comparable a una bomba atómica cultural. Se calcula que la epidemia redujo a la mitad la población del valle en apenas un año. Los campos quedaron sin cultivar, los templos abandonados, y Tenochtitlan, esa joya de los lagos, perdió buena parte de su esplendor incluso antes de la guerra final. El vacío de poder que dejó la muerte de Cuitláhuac y la desolación que trajo la enfermedad allanaron el camino para el regreso de Cortés y sus ejércitos. Y ahí está lo más irónico de todo. Cortés logró la conquista gracias a un arma biológica que nunca planeó usar. Fue el azar, la biología y la historia actuando en conjunto para cambiar el destino de un continente. Lo que empezó como una aventura ambiciosa se estaba transformando en un cataclismo de proporciones inimaginables. Cuando los españoles regresen al año siguiente, ya no encontrarán al mismo enemigo. El imperio mexica, golpeado por la peste, será solo una sombra cansada, luchando por sobrevivir más que por vencer. El verdadero conquistador no llegó en barco, llegó pegado a la piel de los hombres. En los registros de la época, la viruela aparece casi como una nota al pie, una anécdota entre guerras y alianzas. Pero en realidad fue el golpe más devastador en toda la historia de la conquista. Cambió el equilibrio de fuerzas, reescribió el mapa político y quebró el espíritu de resistencia indígena. Es un recordatorio brutal de cómo, a veces, los imperios no se derrumban por la espada ni por la traición, sino por algo tan invisible como un virus. Cuando los sobrevivientes comenzaron a salir de sus casas, lo que encontraron ya no era su mundo, sino las ruinas de lo que fue. Y en medio de ese paisaje de muerte, Cortés estaba a punto de regresar para dar el golpe final. Capítulo 8. El asedio final. 80 días que cambiaron el mundo. Tenochtitlan, una ciudad que había sido símbolo de poder y esplendor, estaba ahora enferma, cansada y lista para resistir su destino. Era el año 1521, y Cortés regresaba al valle con un ejército inmenso. No eran solo españoles, sino decenas de miles de guerreros indígenas que buscaban vengarse del dominio mexica. Tras la noche triste y la devastación de la viruela, el tablero estaba completamente distinto. Cortés había aprendido de sus errores. Traía consigo armamento mejorado, artillería, caballos, pólvora y un plan tan meticuloso
que parecía sacado de un manual de guerra. Su objetivo era claro: borrar del mapa la ciudad más imponente de América. Tenochtitlan, sin embargo, no iba a caer sin pelea. Cuauhtémoc, el nuevo tlatoani, era joven, valiente y decidido a resistir hasta el último aliento. Reorganiza a los ejércitos, refuerza las defensas y convierte cada canal y cada calle en una trinchera flotante. La ciudad, construida sobre islotes y conectada por calzadas, ofrecía ventajas naturales. Los españoles no podían simplemente rodearla. Pero Cortés tenía un as bajo la manga. En Tlaxcala había mandado construir 13 bergantines, pequeñas embarcaciones de guerra que podían navegar por el lago y atacar desde el agua. Los arma pieza por pieza y las lleva hasta el valle a lomos de miles de porteadores. Casi parece ciencia ficción. Barcos deslizándose por los canales de un lago en medio de una capital indígena. El asedio comienza en mayo. Desde el norte y el sur, los ejércitos aliados avanzan, destruyendo los acueductos que abastecían a Tenochtitlan. Sin agua potable, la ciudad empieza a debilitarse. Los bergantines cortan las rutas de suministro y bloquean a las canoas mexicas. Cada día hay combates sangrientos en los puentes y las calzadas, donde los españoles y sus aliados desmontan los tramos de piedra tras avanzar unos metros. Los mexicas, en respuesta, los reconstruyen de noche. La lucha se vuelve un tira y afloja interminable. Las calles quedan cubiertas de cadáveres, las pirámides escupen humo y el olor a podredumbre se extiende por el aire. Es una guerra de desgaste, lenta, cruel y sin compasión. Cortés no ataca solo con espadas, ataca con hambre. Ordena quemar cosechas, destruir chinampas y cortar los canales que conectan con el lago. En cuestión de semanas, el esplendor de Tenochtitlan se convierte en una pesadilla. La escasez de comida provoca enfrentamientos entre los propios habitantes. Las mujeres y niños mueren de sed y enfermedades, mientras los sacerdotes suben a los templos a clamar a los dioses que nunca responden. Cuauhtémoc, viendo la desesperación, se niega a rendirse. Su prioridad no es ganar, sino morir con dignidad. Y aquí empieza la fase más monstruosa del asedio. Los mexicas recurren a comer raíces, cuero y hasta cuerpos humanos. La resistencia se transforma en pura supervivencia. Los cronistas cuentan que las batallas eran diarias y brutales. Los mexicas usaban canoas llenas de guerreros armados con lanzas y piedras, lanzándose contra los bergantines con una ferocidad alucinante. Pero las armas de fuego y el alcance de los ballesteros españoles marcaban la diferencia. Cada día que pasaba, Tenochtitlan perdía un poco más de terreno. Los españoles avanzaban casa por casa, destruyendo barrios enteros, demoliendo templos y ejecutando prisioneros. Las aguas del lago Texcoco se tiñeron de rojo. Aún así, los mexicas no se rendían. Cuauhtémoc y sus capitanes peleaban en persona, usando las últimas reservas de fuerza, como auténticos guerreros épicos dispuestos a ser leyenda antes que fugitivos. Uno de los momentos más desgarradores llega cuando Cuauhtémoc intenta parlamentar con Cortés. Pero el extremeño no acepta ningún trato que no sea la rendición total. Cuauhtémoc vuelve al combate, y la guerra continúa. Pasan los días, luego las semanas, y la ciudad ya es un mar de ruinas flotantes. Las casas caen una tras otra, los canales se llenan de escombros y el agua se mezcla con la sangre de los muertos. Las enfermedades, el hambre y la falta de higiene hacen estragos. La gran ciudad que una vez fue el orgullo del mundo mesoamericano se convierte en un cementerio a cielo abierto, o más bien, a cielo y agua abierta. Así termina nuestra travesía, 80 días de asedio que alteraron el curso de la historia. De aquí nace un nuevo mundo, híbrido, doloroso, pero inevitable. La humanidad de ambos bandos se mezcló entre la sangre y la fe, convirtiendo a México en lo que es hoy. Un mosaico de herencias, luchas y memoria. Así que si algo debemos aprender de todo esto es que los imperios no son eternos y que las civilizaciones, por magníficas que sean, pueden caer en cuestión de meses. Pero mientras haya alguien que cuente la historia, ninguna derrota es total. Y hablando de contar historias, no olvides suscribirte al canal,
mitos e historia crónicas épicas, porque todavía hay muchas más batallas, traiciones y leyendas por revivir juntos.